Perfecto. Muy buenos días, jóvenes. Continuamos con el avance de las materias y ya estamos grabando la clase. Unos minutos más le voy a pasar la grabación. Todas las grabaciones para el examen también van a estar cargadas y habilitadas en la página web de la materia por si a alguien le faltó alguna clase o si le faltó algunos detalles, ¿sí? Mire, lo que nos toca ver ahora son ejercicios de las propiedades coligativas. Haciendo un poco de repaso después del feriado y demás, podemos comentar, por ejemplo, que entre las leyes que estudiamos estaba la ley de Rawls. ¿Recuerda? La ley de Rawls nos ayudaba a relacionar el estado líquido con el estado gaseoso, estableciendo que la fracción molar en estado líquido, si eso era lo importante, la fracción molar en estado líquido por su tensión de vapor, que este dato es un dato teórico, ¿cierto? Es un dato de tablas, que viene en función de la temperatura a la que se encuentre el líquido, o en este caso la solución, nos va a dar la presión de este soluto en el estado gaseoso. O sea, esta presión era cuando ya se volvía estado gaseoso. ¿Sí? Ese era el principal aporte de Rawls. Rawls relacionaba el estado líquido con el estado gaseoso. También habíamos visto que esto permitía la obtención de productos de petróleo, por ejemplo, ¿cierto? Y habíamos visto el descenso de punto de congelamiento. Veíamos que mientras más soluto había, pues era más baja la temperatura de congelamiento, por eso se llama descenso, ¿no? De los 0 grados Celsius que congela el agua, por la presencia del soluto cada vez va a ir disminuyendo más. Y veíamos que si el disolvente era el agua, pues la constante crioscópica del agua es 1,860 grado kilogramo mol. Explicábamos también que este grado de este redondito podía significar Celsius, si trabajábamos en Celsius en los dos lados, o Kelvin, si trabajábamos con Kelvin. En el entendido que no es lo mismo grado Celsius que grado Kelvin, pero sí delta grado Celsius y delta grado Kelvin. Lo habíamos explicado en un ejemplo muy básico y muy sencillo, con derivadas y con matemáticas, ¿se acuerda? Habíamos hecho con aritmética una resta sencilla de temperatura que esperaba que le ocasionara cierta duda siempre, ¿no? Que nos mostraba que no es lo mismo grado Celsius que grado Kelvin, pero sí restar, sí se puede restar. Entonces ya teníamos esto y esto estaba en función también de la molalidad, moles por kilogramo. También hablábamos del punto de ebullición. En el caso del punto de ebullición podíamos ver una elevación del punto de ebullición. Mientras más soluto, mayor iba a ser, en este caso, la temperatura de ebullición de la solución. Un detalle que quiero que recuerde, por favor, y lo tenga en cuenta, es que en ebullición esto es solución menos disolvente. En cambio, en congelamiento es disolvente menos solución. Le digo porque esta es la ecuación que vamos a necesitar en algún momento que la utilicemos, ¿sí? Puede ser la ecuación más práctica. Y en el caso de ebullición va a ser esta. Y bueno, pues recuerde que la diferencia está en cómo coloquemos los grados, si va a ser acá solución menos disolvente o disolvente menos solución, que va a ser en el descenso del punto de congelamiento, ¿sí? Y veíamos que la constante bulloscópica del agua, si es que se trataba solo de una solución con el disolvente agua, iba a ser 0,513. Y que la temperatura iba a ir en aumento en función de la concentración molal de la solución, ¿sí? Recuerda que esta ml entre paréntesis es la molalidad. Bueno, no sé si quieres recordarle cuál es la fórmula de la molalidad. La fórmula de la molalidad es para nosotros masa del soluto, peso molecular del soluto, masa del disolvente, ¿cierto? Expresada en kilogramos. ¿Recuerda? Esa va a ser la molalidad. O sea que depende en el numerador de la cantidad de soluto. Mientras más soluto tengamos, evidentemente más molalidad va a haber. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Y otra que estudiábamos también era la presión osmótica. Era un efecto interesante de una solución con un disolvente presente que ocasionaba que, por ejemplo, de acá, este producto se pudiera ir saliendo, ¿cierto? Esta agua de acá. Ya que esta membrana semipermeable solo permite el paso del disolvente, ya que el soluto estamos considerando que tiene un diámetro de molécula, no sé si lo puede ver, son estos redonditos negritos,
Ese va a ser el soluto, o sea, la marquita negrita es el soluto, y el redondito más pequeño en blanco es el disolvente, ¿sí? Al permitir pasar solo el disolvente, se producía un efecto interesante, de que el disolvente trataba de disolver más a este soluto, y eso ocasionaba que se ejerzan ciertas fuerzas en este sentido, ¿cierto? Y el disolvente trate de pasar en este sentido, ocasionando un desfase en esto. Y lo que nos proporcionaba era la presión osmótica, simbolizada por la letra pi, pi mayúscula, ¿sí? Y mire, también tenemos que ver que esa pi mayúscula no es 3,141592, bueno, 1491 y algo más, o tiene un montón de decimales inacabables, pi. Entonces, sí, básicamente no es la pi minúscula que es la geométrica. Esta es la presión osmótica, que va a venir en función de la molaridad, la constante de los gases y la temperatura, ¿sí? Mientras más molaridad tenga, más presión osmótica va a tener. O sea, si hay mucha presencia de soluto, pues va a ocasionar que más disolvente quiera pasar hacia el otro lado, aumentando la presión osmótica, la cual va a estar en atmósferas, la molaridad de moles por litro, y la constante R de los gases, que es la que usted ya conoce, que usamos en el capítulo de gases, atmósfera, litro, grado Kelvin, mol, ¿sí? Y la temperatura en Kelvin, ¿cierto? Así funciona esto. Mire, son 4 ecuaciones y cada una de ellas habla de cosas distintas. ¿En qué sentido quiero explicarle con esto? Que bueno, alguna vez tal vez trabaje en una con otra, pero normalmente vamos a ir hablando una por una, ¿sí? Cada una de ellas. Mire, lo que quedaba ver ahora eran los ejercicios de este capítulo, ¿sí? Veamos ejercicios, ¿qué le parece? Anote, por favor, el siguiente ejercicio, ¿sí? Tome nota, por favor. ¿Sí? Registre en su cuaderno. Yo sé que tiene el video, yo sé que tiene la foto de esto. ¿Por qué le pido que registre en el cuaderno? Porque es una forma de aprender. El hecho de que usted escriba alguna cosa hace que usted también lo aprenda. ¿Sí? Es solo una recomendación. Ni siquiera estamos viendo a todos en este momento si están anotando o no, ¿sí? Pero sí se los recomendaría para que usted pueda estudiar, ¿sí? Ajá. A ver, veremos por acá. Creo que faltaba un detalle también aquí en el Zoom. Ahorita me estoy dando cuenta que lo que nos falta es mandarle la invitación. Siempre fue la misma invitación de todas las clases, pero por ahí alguno no tiene la invitación a mano. A ver, veremos, porque se unieron solo 19 personas. A ver, veremos. Aquí está. Les reiteraré, ¿no? Ah, bueno, ya le habíamos mandado también la grandota. ¿Sí? Solo una reiteración. Veremos. Ahí va. Perfecto. Entonces, mire. Veamos estas soluciones. A ver, ¿qué dice el ejercicio? Dice, calcular los puntos de ebullición de 3 disoluciones. Son 3 soluciones o 3 disoluciones. De urea al 5%, al 5, al 10 y 15% de CONH2A2. Esta es la urea, ¿sí? Perfecto, ya lo tenemos así. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues bueno, lo primero que se tiene que hacer es, en este caso, ¿sí? Si se trata de la urea, ¿no? Como estamos viendo ahorita, lo primero que tenemos que hacer es, si se habla de 3 soluciones, tenemos que averiguar quién es el soluto y quién es el disolvente. A ver, ¿qué dice usted? ¿Quién será el soluto y quién será el disolvente? Recuerde que son 3 soluciones, o sea que podemos hablar de esta, la primera, esta es la segunda y esta es la tercera solución, ¿cierto? Entonces, de la primera hablaremos, a ver, la del 5%. Si tiene 5% de urea, obviamente tiene que tener 95% de otra cosa, del disolvente seguramente o algo así. A ver, me dice usted, de esa primera solución, ¿quién será el soluto? ¿Quién será el soluto de esa solución? Les escuchamos, jóvenes. Sí, me dice. ¿Quién será el soluto?
¿Alguna referencia? Nadie, no me diga. Ah, alguien nos contestó. A ver, veremos acá. La urea, dice Rodrigo. Gracias, muy gentil. Efectivamente, Rodrigo nos dice la urea es el soluto. Eso es cierto. La urea es el soluto. ¿Y quién será el disolvente? Si la urea es el soluto, ¿quién será el disolvente? Ah, perfecto. Aquí tenemos ya 3 comentarios. 4. El agua. Muchas gracias, José. Karen, muchas gracias. Y Rodrigo también. Sí, gracias por participar. Sí, correctamente. El disolvente es el agua. ¿Cómo lo sé? En realidad, como le había comentado, gracias, Benjamín, le había comentado en este caso que el disolvente pues no va a ser nombrado, ¿sí? Y cuando no es nombrado, puedo suponer que es el agua directamente. Ahora, una vez que ya he encontrado quién es el soluto y quién es disolvente, para eso tengo que comenzar. Me están preguntando los puntos de ebullición de las 3 soluciones. Entonces, en ese caso, ¿con qué ecuación tendría que trabajar? Tenemos para escoger la ley de Raoult, si es una alternativa, la elevación de descenso del punto de congelamiento, perdón, elevación del punto de ebullición y tenemos también la depresión osmótica. ¿Con cuál de esas 4 ecuaciones considera usted que tendríamos que trabajar? Ah, excelente, tenemos ya un comentario por acá. Con la de elevación del punto de ebullición. Sí, efectivamente, Rodrigo tiene la razón. Pues mire, al decirnos en los puntos de ebullición, me está hablando de la temperatura de ebullición. Correcto, entonces con eso debemos trabajar. Y la ecuación dice esto, ¿no? Temperatura de ebullición de la solución, menos, hemos copiado del cuaderno. Temperatura de ebullición del disolvente es igual a la constante de ebullición por la molalidad. Es eso, ¿cierto? Y la pregunta son los puntos de ebullición. Es una forma de explicar. Lo que nos están preguntando es la temperatura de ebullición de esa solución. Esa es la pregunta. Y como solo tengo una ecuación, pues tengo que tener solo tengo una incógnita, tengo que tener solo una ecuación. Empecemos analizando cosas que no estaban en el ejercicio, que se las va a presuponer que usted ya las conoce. Como por ejemplo, ¿cuál es la temperatura de ebullición del disolvente? Le había comentado que vamos a trabajar considerando el nivel del mar y nos van a informar, salvo una situación distinta, si es otra cosa, ¿sí? ¿Quién será el disolvente? En este caso es el agua. ¿Qué temperatura tiene el disolvente de ebullición? ¿El agua qué temperatura hierve, jóvenes? Sí, les escucho, les escucho. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua? 100 grados centígrados. Rudy, gracias, muy gentil, 100 grados Celsius, sí. Recuerde que son Celsius. Un pequeño detalle, por favor, no se nos olvide. Centígrados sí es la mala política de la televisión, ¿no? Que siempre nos dicen centígrados. Son Celsius, le cuento. Pero esos son los valores. Gracias. Son 100 entonces, más o menos. No son 100 grados Celsius. En este caso, si analizamos con calma, luego tenemos la constante de ebullición, que dice, ¿cuánto valdrá esa constante? Está en el cuaderno, lo vimos la anterior clase, y también le volví a presentar hace unos momentos, ahora que estábamos viendo un pequeño repaso antes de iniciar los ejercicios. Si el disolvente es el agua, la constante también es conocida. ¿Cuánto vale esa constante? Oh, gracias, muy gentil. ¿Alguien aportó por ahí? Bueno, se le escapó un unito por ahí, 0,513. No es 1513, es 0,513. O sea, mire, son datos que no estaban en el ejercicio, que yo ya los tengo que considerar como datos directos. Porque bueno, como ya me dieron esa información que el disolvente era el agua, pues ya conozco esos 2 datos de entrada, si usted quiere, ¿no? Nos faltaría la molalidad, porque el ejercicio no dice la molalidad, ¿cierto? No dice una solución de 1 molal, de 2 molal, 3 molal, sería muy fácil, directo cambiamos ahí el dato y eso es todo, ¿cierto? No lo dice.
Entonces, pero veamos, ¿cuál es la ecuación de la molalidad? Aquí están los datos, ¿no? 100 grados Celsius, 0,513 son los valores. La molalidad tiene esta expresión. Masa del soluto, peso molecular del soluto y masa del disolvente. A ver, analicemos los tres datos. Recuerda que aquí tengo una solución, la 1, la 2 y la 3. O sea que voy a tener no solo una molalidad 1, molalidad 2 y voy a tener una molalidad 3. Y voy a tener la temperatura de ebullición de la solución 1, temperatura de ebullición de la solución 2 y también la temperatura de ebullición de la solución 3. Voy a tener tres temperaturas, ¿sí? De las tres disoluciones, entonces tengo tres temperaturas, es la pregunta, ¿sí? Ahora, analizando la ecuación de la molalidad, pensando para la solución 1, a ver, ¿qué datos ya tenemos? Ahí tengo las tres informaciones que requerimos. ¿Cuál de los tres datos tenemos? Masa del soluto, masa del disolvente, recuerden kilos, ¿no? Aquí no le habíamos puesto kilos, pero le pondremos kilos para que recuerde usted que son las unidades, ¿no? Y el peso molecular del soluto. ¿Qué dice usted? ¿Cuál de esos datos de los tres que están en esa fórmula tenemos? Porque ese 5 no sé si sea de alguno, pero a ver, me dice usted. ¿Cuál de los tres datos ya tenemos? Piénselo, piénselo. Lea el ejercicio, es muy cortito, tiene una filita, ¿no? Son dos líneas. Adelante, adelante, le escuchamos. Coge el miedo, nos enseña. Andrea, Alegría, buenos Café días. Andrea, le escuchamos, adelante, díganos, perdón, no logramos captarle. Andrés, sí, le estábamos escuchando. ¿Sí nos puede decir? Sí. Andrea Alegría. Sí, Andrea Alegría, buenos días. Algo le escuchamos, pero la verdad que no logramos captar lo que respondía. Andrea Alegría, sí. ¿Cuál dato tenemos? Le pondremos, ¿no? Porque no se escucha muy bien cuál era el que nos decía. Sí, queremos escuchar su parecer. Andrea, buenos días. ¿Está en clase? ¿Sí? ¿Nos escucha, Andrea? No logramos escucharle hace un momento que usted dio lo que comentó, ¿sí? Si nos podría dar la información, André. ¿No está en clases, André? Wow, qué problema. Bueno, algo nos quiso decir, pero si no nos aclara, no vamos a poder entenderle. A ver, para todos, de la ecuación, ¿qué dato tenemos de los tres datos que están acá? ¿Sí? ¿Alguno de los datos ya lo tenemos? Masa del soluto tenemos, masa del disolvente, ¿cuál tenemos? Bueno, a ver, veamos. Por favor, estudie, ¿sí? Veamos. Sí, tiene que entender y responder las preguntas. Mire, yo me lo sé, en 2 patadas resuelvo este ejercicio, no tengo ningún problema. Pero necesito que usted lo conozca, para eso estamos acá, ¿cierto? Si usted analiza con calma, este 5% pues no es ni la masa, ni la del soluto, ni la masa del disolvente. Qué problema. Pero, como sabemos la fórmula de la urea, y sabemos que esta es la urea, pues el peso molecular sí podemos saberlo, ¿sí? Andrea Alegría, buenos días, sí, a que usted estaba comentando. ¿Cuál es el peso molecular de la urea, por favor? Ahí está la fórmula, saque su tabla. Necesitamos el peso molecular, Andrea Alegría. ¿Sí? Lo vamos a tomar en nota, ¿sí? Andrea, buenos días, si nos puede dar, por favor, los datos. ¿Sí? Peso molecular, Andrea. Le escuchamos, Andrés, no es tan complicado. Carbono 12, oxígeno 16, nitrógeno 14, hidrógeno 1. Es muy fácil, es la tabla del 1. 2 por 1, André. No me diga. ¿No sabe la tabla del 1? 2 por 1, André.
O sea, le digo, una pregunta más fácil que esa ya no la consigo, a no ser que sea 1 por 1, ¿no? Pero no estamos el 1 por 1 ahora. 2 por 1, André. Oh, gracias. 2. Perfecto. 2 por 14, André. Ah, no, 1 por 14 nomás. 2 por 1, 2. 1 por 14, André. La tabla del 1. 1 por 14. 14. 14 más 2, André. 16 por 2. 16 por 2. La tabla del 2. 32, muy gentil. 32 más 16. 32 más 16, por favor. Use los dedos, ni modo. No, 55 no. 32 más 16. 56 no tampoco. 48. 48. ¿Qué pasó, Andrea? Sumas las sumas, use los dedos. 48 más 12. 60. 60, gracias Marvin, muy gentil. Pues sí, efectivamente el peso molecular de la urea es 60, ¿sí? Practique su aritmética, Andrés, ¿sí? Gracias, Benjamín, muy gentil. Entonces, si se da cuenta, tenemos el peso molecular del soluto. Lo tenemos. Pero la masa del soluto y del disolvente no la tenemos, ¿no? Por diversos motivos, pues no la tenemos. No tenemos ninguna de las dos, ¿cierto? ¿Sí? Pero bueno, veremos cómo le podemos hacer. Sí, veremos. Ahora, como no tenemos el valor, Elmer Tapia está viniendo recién. A ver, veremos. Es Elmer, pero no contesta en clases, está ahí todo pensando que la vida va a pasar mágicamente. Veamos, ¿qué se va a hacer? Bueno, como no tengo ni la masa del soluto ni la masa del disolvente, una cosa que habíamos hecho en molaridad era darnos una base de cálculo. ¿Se acuerda? Una base de cálculo, ¿se acuerda? En molaridad decíamos 1 litro, ¿se acuerda? Y con 1 litro hacíamos todo el cálculo. Y si no era 1 litro, lo hacíamos con 2, con 5, y daba el mismo resultado, ¿recuerda? Lo mismo podemos hacer aquí, pero no necesitamos darnos litro. ¿Por qué? Porque no tenemos volúmenes, no tenemos densidad, pero sí tenemos masas. O sea, si la solución 1 tiene de soluto 5%, pues ¿cuánto tendrá de disolvente? ¿Qué dice André? André Alegría, si es 5% de soluto, ¿cuánto es el disolvente? No es muy complicado, André. La suma de ambos tiene que dar el 100%. Si el soluto es 5%, ¿cuánto será el disolvente, André? 95, Inge. 95. Muchas gracias, muchas gracias. Claro, ese dato no estaba en el ejercicio, pero podemos presuponerlo. Ahora mire, no tengo masas, pero sí tengo porcentajes. Y nos habla de porcentajes en peso. Entonces, ¿qué le parece si yo me doy 100 gramos de base de cálculo? O sea, en la molaridad nos hemos dado litros. En la molalidad nos vamos a dar masa. ¿Por qué me doy 100 gramos? Porque es lo más fácil del mundo. ¿Cuánto es el 5% de 100 gramos? Oh, gracias por contestar aquí por el chat. 5 nos dice Rodrigo. Sí, correcto, son 5 gramos. 5 gramos de urea. Y obviamente 95 gramos para que den los 100 gramos. ¿De acuerdo? Así. Entonces, mire, con este cálculo yo tengo ya esta masa y este de acá. Listo, sin problemas, ¿cierto? Entonces, ¿qué le parece si lo hacemos automatizado ya? Base de cálculo de 100. Y nos decimos 5 gramos, y aquí le ponemos 95 gramos. El otro es 10%, obviamente son 10 gramos, 90 gramos. 15% pues son
15 y 85 para que ambos sumados te den 100. ¿Sí? Pero veamos un detalle. A ver, ¿qué detalle necesitamos acá? Saquemos la calculadora para hacer todo esto. A ver, ahorita va a aparecer la calculadora. Ah, aquí está. A ver, la vamos a poner en la pantalla para que la vean todos. Pues mire, en la molalidad, la masa del disolvente tiene que estar en kilos. 95 gramos, perdón, en kilos es dividirlo entre 1000. Y esa sería para nosotros, vean esta cosa que saca fracciones, 0.095 kilos. Y si recuerda usted, la molaridad era la masa dividido del soluto entre el peso molecular, que es el 60, por la masa del disolvente, que está en kilos. Y aquí está la molalidad, 87,7, bueno, con 3 decimales. Si ejecutamos lo mismo para la otra operación, donde si usted quiere podemos regresar acá, tiene esa opción la calculadora. Aquí ponemos 10, son 60 gramos peso molecular. Esta vez resulta que esto es 90, porque son 90 gramos, ¿cierto? Ahí tenemos 1.852, sería la modalidad 2. Aquí podemos regresar y hacer lo mismo para la de 15, ¿cierto? 15 gramos de soluto, peso molecular 60 y la masa del disolvente 85. Ay, perdón, no completamos el 8, ahí está el 85. Y el valor va a ser pues así, 2,94. Mire, la molalidad ha ido en aumento, cada vez mayor molalidad. Pero ahora si recuerda usted la fórmula quedaba así, ¿cierto? O sea que ahora yo ya tengo las 3 molalidades, si se da cuenta. Entonces va a ser sencillo. La temperatura de ebullición de la solución va a ser igual a la constante de ebullición por la molalidad más la temperatura de ebullición del disolvente, ¿cierto? Así. Yo lo he despejado. Este paréntesis no afecta en nada, ¿no? Este va a positivo y yo ya tengo las temperaturas. Y pues bueno, operando ahí, pues debo tener todas estas de acá. A ver, lo haremos con la calculadora para que las pueda ver todas juntas, ¿de acuerdo? A ver, veamos. O creo que alguien escribió del curso, seguramente no está pudiendo ingresar, algo pasó. Es la molalidad, ya tenemos la 490 en la calculadora, ¿no? Por 0,513, la constante de ebullición, más los 100 grados. O sea, va a salir primero la de abajo. Es 101.51 redondeando. O sea, va a subir 1,5 grados más o menos. Para el otro caso tenemos 0,513, ahora sí, la constante de ebullición, por la molalidad 1,852 más 100. Y es el 195. Y la tercera cosa, sí, la tercera cosa sería para nosotros 0,513, la constante molar, por la molalidad, que sería 0.877 más 100. Y redondeando, pues unos 100.45 grados, ¿no? Y verá usted que a medida que la molalidad ha ido en aumento, porque aquí va aumentando de a poquito la temperatura de 45 a 95 a 101.51 ha ido subiendo, ¿cierto? Y así nomás se resolvía este ejercicio. A ver, pero veamos, anotemos otro. Tome nota, por favor, tome nota. Finalizando la clase vamos a ver los temas que vamos a avanzar y qué temas vamos a tomar en cuenta para el examen. El día 28 ya fue elegido por mayoría de votos entre las dos opciones que teníamos. Bueno, no pudimos hacerlo en clase porque lastimosamente estábamos, en este caso, pues fuera de clase, ¿no? Cuando nos avisaron. Ya habíamos fijado para el 16, pero como nos cambiaron la situación, pues no había más opciones. Y ya desayunamos ahí un cafecito. Entonces sí, es el 28 ahora el examen. Finalizando la clase le voy a dar, ¿sí? Después del Día de la Madre, el día siguiente, ¿cierto? Anote, por favor, dice, calcular la presión de vapor de una mezcla líquida. Anote, por favor. Calcular la presión de vapor de una mezcla líquida, perdón. Calcular
la presión de vapor de una mezcla líquida. Supuesta ideal, formada por 40% de acetaldehído y 60% de acetona en masa. Formada por 40% de acetaldehído y 60% de acetona en masa. Punto seguido. Las presiones de vapor del acetaldehído y de la acetona, las presiones de vapor del acetaldehído y la acetona, aquí están sus fórmulas, son respectivamente de 748,37 torricelis y 185,46 torricelis del acetona. Esas son sus presiones de vapor. Ahora miren, lo primero que tenemos que ver ahorita es quién es el soluto y quién es el disolvente. Mire, ¿conoce usted la acetona? Bueno, tal vez las señoritas, perdone la referencia, la han utilizado. Se utiliza para limpiar el esmalte de uñas. Es un solvente orgánico. Porque se utiliza mucho en los esmaltes de uñas porque es muy volátil, huele un poco raro, ¿no? Cuando le han pintado la uña, tal vez alguna vez en algún momento. Bueno, no sé si a los jóvenes también, espero que no, no sé, bueno, es decisión personal. Ha debido sentir ese olor de la acetona, ¿sí? Es un líquido volátil la acetona. Entonces, mi pregunta va en el sentido, ¿quién será el soluto y quién será el disolvente? Está escrito en la pizarra. Sí, los dos nombres están escritos ahí. ¿Qué dice usted? ¿Quién es el soluto y quién es el disolvente? ¿Escuchamos? ¿Lo escuchamos? Oh, muchas gracias por participar por el chat. Ah, acetaldehído y acetona, sí, pero no sé, o sea, Rodrigo, ¿quién es el soluto primero? Mejor, más fácil. Claro, nos nombró a los dos y no sé si corresponden o tal vez era el orden nada más. ¿Quién será el soluto? Mire, por norma, vamos a ver que el soluto, no siempre, no todo el tiempo, en algunas situaciones específicas, el soluto es el que está en menor cantidad y el disolvente el que está en menos cantidad. Entonces, ahora, ¿quién dice quién será el soluto? El soluto, como dice Lisette, es el acetaldehído. Correcto. Es este aldehído, ¿cierto? Es un aldehído. Y en este caso, pues la acetona es el disolvente. Bueno, le había dicho, ¿cierto? Que si el disolvente era otra cosa, lo iban a nombrar. Lo nombraron esta vez, ¿cierto? Fue nombrada el disolvente. Perfecto, ya tengo esos datos. Ahora mi pregunta es, ¿con cuál de las leyes tengo que resolver este ejercicio? Porque si me voy por una equivocada, voy a tardar mucho y me voy a equivocar. ¿Con cuál tengo que hacerlo? ¿Con la ley de Raoult, el descenso del punto de congelamiento, la elevación del punto de ebullición o con el de la presión osmótica? ¿Qué dice usted? ¿Con cuál tendría que hacer este ejercicio? A ver, hay unos comentarios por ahí. Con la ley de Raoult, dice Rodrigo. Sí, mire, nos está hablando de una solución líquida que se va a pasar a vapor. Es la ley de Raoult. Si ustedes recuerdan, la ley de Raoult nos dice la presión parcial del soluto es igual a su fracción molar del soluto por la presión de vapor del soluto. Mire que aquí están las presiones de vapor de cada uno de los casos, ¿cierto? Tengo las presiones de vapor, entonces puedo aplicar la ley de Raoult. Oh, perdone, aquí se nos movió un poquito, lo vamos a borrar estito para que no se tape, ¿sí? Tal vez el soluto no. Si tomamos como 100 gramos de base de cálculo, obviamente 40 gramos van a ser acetaldehído y 60 gramos acetona, tal que sumados los dos nos dan el 100. Y puedo calcular el peso molecular. Aquí está la fórmula del acetaldehído, ¿sí? A ver, calculémoslo, sacaremos la calculadora. Si se fija usted el acetaldehído, pues tiene 2 carbonos, ¿cierto? A ver, pongamos eso ahí. 2 carbonos. 3 más 1, 4 hidrógenos.
más un oxígeno. Ese es el peso molecular del acetaldehído. ¿Y de la acetona cómo será? La acetona, como puede ver usted ahí, tiene 1, 2, 3 carbonos. Entonces sería 3 por 12. Más hidrógenos. 3 más 3, 6 hidrógenos. Más un oxígeno. Ahí tenemos que serían en este caso 58 gramos por mol. Ahora, si he supuesto una mezcla en porcentaje en masa de 40 y 60, he puesto 40 y 60 gramos, para que la solución obviamente nos dé los 100 gramos, ¿cierto? Si yo quisiera calcular el número de moles, recuerde que el número de moles es la masa sobre el peso molecular. Entonces, yo ya tengo aquí la masa, aquí tengo el peso molecular, por lo tanto puedo calcular los moles, ¿sí? Ahí están los moles del soluto y del disolvente. A ver, calculemos este, por ejemplo, tengo el 58 en la calculadora, 60, dividido, no sé si conoce este botoncito, es ANS para el antiguo resultado, el último 60 que tenía lo tiene grabado ahí. 60 gramos entre 58 era, ¿no? Y nos dice que va a ser 1.03, ¿no? De 4 no sé dónde más ahí, 1.03. En el caso del acetaldehído son 40 gramos dividido entre 44, casi también, ¿no? Y esto sería 0.91 moles, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Ya los tenemos ahí. ¿Sí? Pues bueno, ahora tendríamos que hacer en este caso la fracción molar. Ustedes recuerden soluciones, la fracción molar del soluto en estado líquido es igual al número de moles de soluto sobre el número de moles del soluto más el número de moles del disolvente, ¿se acuerda? Pues miren, ahí tengo los números totales y simplemente puedo colocar esto, ¿cierto? La fracción molar del soluto y la fracción molar del disolvente. A ver, sacámoslos antes de sacar el resultado final. Que ya estaría el resultado final ahí. Van a ser el número de moles de soluto, que va a ser 0.91, que justo ya lo tengo en la calculadora, ¿cierto? Dividido entre paréntesis 1.94, que es el número de moles totales. Y aquí lo tengo. 0.47 fracción molar, ¿no? En el otro caso, pues va a ser 0. Si es 47 esto de acá, pues recuerden que esto debe sumar, tanto soluto como disolvente deberían sumar el 1, ¿cierto? Entonces, el 0.53 sale por diferencia. 1 menos 0.47, pues es 0.53. Ustedes recuerdan la ley de Raoult, nos decía, la fracción molar del soluto por su presión va a ser así. Y la fracción molar del disolvente, que en este caso es 0.53 por su presión de vapor. Claro, igualito que la anterior. Y como tengo ambas presiones de vapor, yo puedo tener sus presiones como solución. Y recuerde que si estos son gases, o sea, está en estado gaseoso o vapor, el acetaldehído y la acetona, la presión de una mezcla de gases es la suma de ambos, ¿no? Y si los suma, pues nos va a dar esta presión total, que va a ser para nosotros la presión de la mezcla, ¿de acuerdo? Esa presión de la mezcla es la que vamos a utilizar como dato, en este caso como respuesta, ¿no? Ya que nos dice la presión gigasetia, que sería la presión total, ¿no? La presión de la mezcla de esa solución. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos le entendieron? ¿Alguien tiene alguna consultita o nada? ¿Está perfecto? A ver, a ver. Sí, ahorita le voy a mandar las capturas de pantalla, mejor se las mandaré ahora. Aquí estábamos. Mandaremos las capturas de pantalla al grupo de WhatsApp. Vamos a hacer más ejercicios, no se preocupe. Ahora vamos a ver esto de acá, esto de acá. Esto pondremos acá y antes de compartir el WhatsApp, ¿no? Porque justo hay de todo. Aquí le vamos a poner estos datos. Ahí está. Y veremos la otra presentación. Aquí está. Esto vamos a poner acá. Y ahorita yo le comparto todo eso en el WhatsApp para que tenga los ejercicios.
Ahí tiene el ejercicio 1 compartido para que lo pueda revisar. Y también acá tenemos el ejercicio 2. Vamos a hacer más ejercicios, no se preocupe, ahorita hacemos más. La clave, si se ha dado cuenta, es darse cuenta qué ecuación utilizar. Si usted la toma en cuenta, sí, pues va a estar de acuerdo para poder resolver el ejercicio, ¿de acuerdo? Esa va a ser la forma de conocer esto. A ver, veremos. Aquí lo estamos. Ahora, sigamos haciendo ejercicios, ¿qué le parece? Veamos este otro. Tome nota, por favor. ¿Sí? Dice calcular el peso molecular aproximado del pineno, sabiendo que al disolver 2.8 gramos en alcohol hasta un volumen de 500 ml, se midió una presión osmótica de 1.2 atmósferas a 20 grados Celsius. Se midió una presión osmótica de 1.2 atmósferas a 20 grados Celsius. De acuerdo. Entonces, ¿quién es el pineno? El pineno es ese compuesto orgánico que está en los árboles, ¿sí? Esa savia, ese color. ¿Alguna vez usted armó un arbolito de Navidad, por ejemplo, sí? Y vio usted que cuando la armaba, pues olía un olorcito medio especial, ¿cierto? A pino, ¿sí? Ese es el pineno. O tal vez alguna vez usted fue en un auto donde tenían esos arbolitos ahí de disposición, ¿cierto? Y claro, sentía un olor a pino, pues este es el pineno, le cuento. Y bueno, mire, sabrá usted que las fórmulas orgánicas, y cualquier fórmula, no es fácil de conocerla a nivel natural. Es decir, usted ve un compuesto y espera que sea una cosa, pero no sabe qué peso molecular va a tener. Porque no conocemos todas las fórmulas en realidad, ¿sí? Pero una manera es utilizando las propiedades coligativas para saber su peso molecular. Perfecto. Como estamos en soluciones de nuevo, quisiera saber ahora quién es el soluto y quién es el disolvente. ¿Qué dice usted? ¿Quién es el soluto y quién es el disolvente, jóvenes? El alcohol es el disolvente, Inge. Alcohol disolvente, muchas gracias. ¿Y el soluto? Soluto, jóvenes. El pineno. El pineno, claro, evidentemente no sabemos qué fórmula es ni qué cosa es, pero yo les explicaba el olor. Sí, el pineno, sí, ese como aceitito que sale, ¿no? Ese va a ser el pineno. Perfecto, ya sabemos. Ahora, de las ecuaciones que hemos estudiado, de las 4 ecuaciones, ¿con cuál ecuación resolveríamos este ejercicio? La ley de Roth, descenso del punto de congelamiento, elevación del punto de ebullición o presión osmótica. No sé, usted me dice con cuál cree que vamos a hacer esto. La clave es saber con qué ecuación, ¿no? Porque si no nos vamos a meter en un lío que nada que ver. Y dice usted, ¿con cuál haríamos? Lean el ejercicio para que le pueda entender. ¿Sí? Me dice usted. La de la presión osmótica. ¿Correcto, Rodrigo? ¿Cómo yo conozco que debo trabajar con la ecuación de presión osmótica? Pues debido a este cosa, ¿cierto? Aquí dice la presión osmótica, dice, ¿cierto? Nos está dando una referencia de eso. Y usted sabe que la ecuación, de la presión osmótica se nos salió un poco tapado ahí por los anotes que hicimos. Pues la presión osmótica va a ser para nosotros así su fórmula, ¿cierto? Esta va a ser la fórmula. A ver, veamos, ¿qué datos ya tenemos de esta presión osmótica? A ver, veamos antes de ver esto, ¿sí? Este usaremos. Pues la presión osmótica nos dice que es 1.2 atmósferas, ya la tenemos. La temperatura dice 20 grados Celsius, ¿cierto? La constante R es conocida. Entonces, ¿cuál será la incógnita? Pues la incógnita es la molaridad. Recuerde usted que por definición la molaridad es esto. Masa del soluto, peso molecular del soluto, volumen de solución en litros. Si analizamos esta ecuación y la reemplazamos dentro de esta,
podemos reemplazar ahí adentro, ¿cierto? Pero veamos esta ecuación primero, de la molaridad. ¿Cuál de estos datos es una incógnita? Dice calcular el peso molecular. Ah, entonces, esta es la incógnita del ejercicio. Y dice masa del soluto. ¿Cuánto será la masa del soluto, jóvenes? Masa del soluto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es la masa del soluto? Oh, gracias por el chat, nos dijeron algunas personas. 2.8, 2,8, sí, correcto. Es este 2,8, porque nos dice tanto de Pinero, entonces ese 2.8 es la masa del soluto, correcto. ¿Y cuánto es el volumen de la solución? Hasta un volumen, dice, ¿no? En este caso nos advierte de 500 ml, o sea que tenemos también el volumen. Perfecto. La única incógnita ahí es el peso molecular. Mire, yo lo reemplazo. La molaridad la reemplazamos por su ecuación. Y podemos ver que aquí la única incógnita es porque el volumen es 500 ml. Bueno, ya lo podemos a litros. La masa del soluto, la constante R, la temperatura y la presión osmótica. Simple y llanamente, este peso molecular lo pasamos a multiplicar y la presión osmótica la pasamos a dividir. Listo. Reemplazando los datos lo tenemos así. Ah, perdone, aquí está mal. No es 2.5, es 2.8 gramos, ¿no? 2.8. Ahí veremos si el resultado sale como esperábamos, porque ahí le había puesto 2.5. 2.8, la masa del soluto, la constante de los gases, la temperatura 20, la presión osmótica 1.2 atmósferas, y el volumen era medio litro, en este caso 0. Sería 0.5 o 500 centímetros. Ahí lo tenemos. A ver, verifiquemos el cálculo. Parece que nos equivocamos al hacer ahí, sin querer le pusimos 2.8 y 2.5 le pusimos más bien, ¿no? A ver, hagámoslo mejor entonces. 2.8 por 0.0821, la constante de los gases, por paréntesis 20, más 273.15, dividido paréntesis 1.2, y perdón, aquí nos hemos puesto 1.5, 1.2, por 0.5, o medio litro, ¿no? Tiene que estar en litros. Y esto sale 112, aquí había un error entonces, 112.32. Esto lo anularemos, perdón. 112.32, perdón, esto estaba mal. Seguramente sin querer le habíamos aplicado 2.5, ¿no? Sin querer. 112,32. Gracias, Joana, muy gentil. Ese sería el peso molecular. Verá usted que esta es una de las cosas requeridas para encontrar la fórmula molecular, ¿se acuerdan? A partir de la fórmula empírica. Entonces, a partir de eso podemos tener en cuenta todo ello. ¿De acuerdo? Sí, pues bueno, ahí tenemos los ejercicios, con lo que el capítulo de propiedades coligativas estaría terminado, ¿sí? Y nos tocaría ver otro capítulo, ¿sí? Avancemos un poquito de este capítulo. Este capítulo ya no va a entrar al examen del segundo parcial. Lo vamos a pasar al examen final, ¿de acuerdo? Bueno, sí, tome en cuenta, yo sé, usted dice, examen final. Mire, nos están pidiendo terminar la primera semana de julio con entrega de notas. Entonces, si se da cuenta, en junio, o sea, julio prácticamente solo es entrega de notas. Tenemos que tomar en junio, ¿no? En junio, que es el siguiente mes que ya está viniendo, tenemos que tomar el segundo parcial. Bueno, ahorita en mayo va a entrar todavía, nos queda, en mayo sería solamente el examen final y el segundo turno. O sea que prácticamente 2 semanas están cortadas de junio, ya que tenemos solo 2 semanitas más de junio. Considerando que ya estamos casi en la segunda semana de mayo, pues tenemos 4 semanas para terminar el semestre. Es rápido es el semestre, ¿sí? Entonces, pues va a tener que estar listo, así que avancemos, por favor. Avancemos, terminando la clase unos minutos antes, coordinamos lo del examen y todo lo que va a ser el 28, que va a ser muy parecido a lo que habíamos dicho, pero vamos a volverlo a aclarar. Veamos el tema de equilibrio químico e iónico. Un favor, ya avanzó usted derivadas para esto, ¿cierto? Sí, necesito un poquito de derivadas. Mire, considerando las variables que ya hemos estudiado en química, las magnitudes, mejor dicho,
¿Qué magnitud nos faltaría tomar en cuenta? O sea, ¿qué le digo? Hemos usado gramos, porcentaje, molalidades, litros, atmósferas. Hemos usado distintas unidades, pero hay una magnitud que no hemos tenido en cuenta. ¿Qué magnitud nos faltó tomar en cuenta? ¿Qué dice usted? ¿Cuál cree que nos falta considerar? Hemos usado temperatura, hemos utilizado sí, volúmenes, masas, muchas cosas, ¿sí? Pero nos falta una magnitud. ¿Qué magnitud cree que nos falta? ¿Qué magnitud nos faltará? ¿Cuál se le ocurre? ¿Qué variable o qué magnitud no hemos tomado en cuenta? Cantidad de sustancia. La tomamos, Rodrigo. Tomamos los moles, los gramos, ¿se acuerdan? Moles, cantidad de sustancia. ¿Cuál más nos faltará? Nos falta considerar el tiempo. Hemos supuesto que todas las ecuaciones químicas son inmediatas y automáticas. Y no es así. ¿Sí? No es así. O sea, va a tomar tiempo. A ver, por ejemplo, supongamos que yo voy a comprar un clavo. Compramos una bolsa de clavos de la ferretería. Unos pequeños, no muy grande también para que usted lo pueda tener. Y a todos ustedes les reparto un clavo. Todos tienen un clavito de la clase, ¿sí? Y ahora le pido a usted que lo oxide. Recuerde que el clavo está hecho de hierro. Ahora quiero que ese hierro se oxide. ¿Qué haría usted? ¿Cómo haría que el clavo se oxide? Colocar en agua, dice. Rudy dice el agua. Perfecto. Entonces agarro el clavito, ¿sí? Y lo meto a un vaso de agua. ¿Qué tal? ¿Ya se oxidó, Rudy? O para todos la consulta. Ya se habrá oxidado de inmediato el clavo. Ese ratito, ni bien le he puesto al agua, ya está oxidadísimo. O sea, la reacción que yo quiero hacer es esta. Hierro más oxígeno. Quiero que se vuelva el óxido férrico. Claro, falta igualar, no se preocupe, eso lo podemos hacer más adelante. Pero ¿será que ya se oxidó? Si usted agarró el vasito, el clavito estaba nuevo, recién comprado en la ferretería, se acuerda, así plateadito, plateadito. Y lo pongo al agua, ¿sí? Ya se oxidó, ya todo el clavo, en cuanto entró al agua se volvió café. Yo creo que no. ¿Sí? A ver, veamos, hay un comentario por acá. Va a tardar tiempo, exacto. ¿Sí? Ahora, supongamos que lo deja usted varios días ahí en el vasito con el clavo y lo va observando y de a poquito va a ir cambiando del color plateado seguramente a un color medio café. Es un café cobrizo, ¿cierto? Es como ocre, le dicen en realidad, del óxido férrico. Pero digamos que ya está así. Ahora lo limpio al clavito, ¿no? Porque estaba todo cafecito. Lo limpio, con una lima, con un papelito ahí lo voy limpiando. Y resulta, ¿cómo estará allá adentro? Pues allá adentro sigue metálico, no se oxidó todo. ¿Cuándo terminaré de oxidar? ¿Sí? ¿Cuándo terminaré de oxidar todito el clavo? ¿Qué dice usted? ¿Podré oxidar todito el clavo? Seguro que sí, se oxida. Pero ¿cuánto tardará? ¿Qué dice usted? Pues va a tardar bastante tiempo. Probablemente 1 o 2 años hasta que todito el clavo, o sea, todito el compuesto que está ahí adentro esté oxidado todo. No va a ser tan rápido, ¿sí? Entonces, hasta ahora habíamos supuesto ecuaciones automáticas sin tomar en cuenta el tiempo. Y el tiempo va a ir pasando. Y justamente aquí tenemos que estudiar la ley de acción de masas, planteadas por Wilber y Wagash. Ahí tienen las fotos de los 2 científicos que plantearon esto. Wilber y Wagash, 2 científicos daneses, ambos de Dinamarca, ¿sí? Son de Dinamarca. Los 2 daneses plantearon esta ley. Y dijeron, ¿qué pasa si yo coloco A más B? Y tenemos una reacción que va a ser para nosotros reversible, ¿sí? Así la vamos a llamar, sí, le pondremos esto por si acaso, reversible, donde A más B va a reaccionar uno contra el otro y se va a producir C más D. Pero C más D, ¿qué va a hacer?
C más D reacciona entre sí y otra vez produce A más B. Y ese A más B otra vez produce C más D y C más D A más B y así sucesivamente hasta el infinito del tiempo. O sea, vamos a considerar ahora la variable tiempo. Y vamos a colocar que este tiempo va a ser aproximadamente, perdón, ahí se nos habilitó sin querer algo. ¿Sí? Este tiempo se va a considerar aproximadamente infinito. Mire, este capítulo es posible, ojalá que sí, es posible que usted lo haya visto en la escuela, en el colegio o no, o puede ser un capítulo completamente nuevo, o lo hayan visto más o más menos que más algunos o no. Así que vamos a hacer bastante hincapié en este capítulo, ¿sí? Ya que se necesita un poco de cálculo diferencial también para este capítulo, ¿sí? Un tiempo infinito. A ver, ¿cuánto será para usted un tiempo infinito? Un número. A ver, ¿qué dice usted? No sé, ¿cuánto es infinito? ¿Cuánto es tiempo infinito para usted? ¿Alguna idea? Sabemos que el infinito es grande, pero para usted, a ver, un número, una idea, no sé cuántos, horas. Yo creo que mejor no horas, no mejor años nos dicen, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿Cuántos años serán para usted tiempo infinito? ¿Alguna idea, jóvenes? ¿Qué dice Rogelio? ¿Qué dice Rudy? Diego Signani no dice nada, ¿no? A ver, veremos dónde está nuestro amigo. Estaba por aquí también que no atiende en clases y no contesta. Y piensa que va a ser feliz toda su vida. Bueno, espero que sea muy feliz, pero que estudie, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno, Tambo era el otro muchacho, Tapia era, ¿no? Creo que ya se salió también ese Tapia, porque ya estaba listo ahí para ser preguntado. ¿Qué dice usted? ¿Cuánto será tiempo infinito para usted? ¿Cuánto es un tiempo? Es un tiempo largo, correcto, pero ¿cuánto podría darle? A ver, denos un número. A ver, preguntemos a alguien entonces. A ver, por aquí, por aquí. Al señor Boris Quispe. Boris, buenos días. ¿Cuánto podría ser para usted tiempo infinito? Rogelio dice 1.000.000 de años. Pero a ver, digamos, ¿qué nos dice Boris? Boris, buenos días. Boris Quispe, buenos días. Boris. Un dígito con muchos ceros, dice, interesante. Pero ¿qué dice Boris? Boris no dice nada, caramba, ¿dónde está Boris? ¿O no está en clase? ¿Sí? ¿Qué dice Boris usted? Bueno, bueno, alguien dijo 1.000.000, eso es bastante grande. Pero ¿qué le parece 200 años? 200, ¿por qué le digo 200? Porque seguramente ninguno de nosotros va a superar los 200 años de vida, ¿cierto? Claro, seguro que no, ¿no? Bueno, no sé, salvo algunos personajes bíblicos, si usted quiere comentarlos por ahí, dice que teóricamente vivieron más de 200 años o más, ¿no? Pero para nosotros creo que no vamos a llegar a ese punto. 200 años, pues para nosotros es tiempo infinito. No creo que ninguno de nosotros vaya a superar los 200 años. Tal vez 100 alguno que sí, pero 200 yo creo que nadie ya, no sería demasiado. Pero entonces, 200 años para nosotros, ¿sí? Pero, ¿y qué dice usted para el Illimani? Para el Illimani, ¿cuánto será 200 años? ¿Conoce la montaña del Illimani o el Huayna Potosí, que está de la Universidad de Aysito también? ¿Sí? ¿Qué dice usted? ¿Cuánto será para el Huayna Potosí o para el Illimani 200 años? O para el Illimani 200 años fue ayer, ¿no? O sea, para él no es nada. Para él, la semana pasada nomás estaban los españoles aquí fundando Matusalén, dice por ahí. Gracias por los datos. Bueno, son ideas nada más, eso son cosas de la Biblia y demás que no queremos discutir. Pues para nuestro amigo acá, el Illimani, pues hace 400 años, así cuando estaba fundando aquí Alonso de Mendoza, usted sabe, en este caso estaba fundando La Paz, ¿sí? Pues fue ayer, antier, la semana pasada nomás fue para el Illimani, no pasó hace mucho, ¿sí? Claro, para el Illimani el tiempo pasa lentito, ¿cierto? O sea, pero el tiempo, porque quiero mostrarle que el tiempo es relativo, ¿sí? Es relativo. Así no me cree. A ver, veamos.
¿Qué tal? ¿Qué le pareció la hora de clases con respecto con la hora del examen? La hora de clases dice, ay, no, qué aburrido, ¿cuándo va a acabar esta clase? No, se acaba, ¿cierto? Una hora. Pero ¿qué tal la hora del examen? ¿Cómo lo sintió? ¿Fue largo, así mucho tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo sintió la hora del examen? No, Inge, pasa bien Muy rápido. Poco tiempo, Tito, Inge. Inge. Pero ¿y qué pasó? Ese día su reloj se puso a correr más rápido. ¿Por qué pasó tan rápido la hora del examen? Porque Los usted Modo nervios. flash. estaba, porque no puede pasar más rápido, no, ese día no, ese día la Tierra va a dar vueltas más rápido, no. Lo que pasa es que usted estaba más atento, ¿sí? Como estaba atento ese rato resolviendo los ejercicios y demás, la hora pareció volar, ¿sí? Pero en realidad fue la misma hora, no puede ser que no. Pero entonces, al decir tiempo infinito, que nos dice acá Wilber Wagash, no estamos hablando de un tiempo indefinido, ¿no? Un tiempo muy, muy largo. Porque las reacciones químicas van a haber algunas que suceden muy rápido y otras en mucho tiempo. Y ese va a ser el tiempo infinito. Por ejemplo, una reacción química sencilla que usted ha hecho todos los días. Encender su cocina, por ejemplo. ¿Usted cómo enciende la cocina? Pues seguramente agarra, sí, para hacer su cafecito, para cocinar, no sé. Seguro prende el cerillo primero, ¿no? Pero no se abre el gas, porque si no va a tener un alboroto. Todavía no abre el gas, ¿no? Yo supongo que se sabe abrir su cocina, ¿no? Enciende el cerillo. Se encendió el fueguito, ¿cierto? Y luego abrimos la perilla del gas de la hornilla. ¿Sí? Y luego acercamos ahí el fosforito, ¿cierto? ¿Ha visto usted que en ese momento toda la hornilla da la vuelta el fuego? No lo hace así tardando tanto, lo hace rápido, ¿cierto? Salta rápido el fuego. ¿Y ha visto usted que la llama empieza a subir un poquito, luego se encoge? Sube un poquito y se encoge. Ese fue el tiempo que tardó en llegar al equilibrio. ¿Cuánto fue? Seguramente fueron un par de segundos. No sé si se percató, no sé si se dio cuenta. ¿Sí? Va a ver que son 1 o 2 segundos. O sea que para esa hornilla, 2 segundos es tiempo infinito. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente. A ver, pongámoslo aquí, acá. Sí, a ver, lo vamos a poner en la pizarrita para que se vea mucho mejor. Claro, en el examen fue rápido, parecía más rápido, ¿cierto? Aquí tenemos concentración y aquí tenemos tiempo. Aquí tiempo, ¿sí? Aquí así tiempo. Y aquí va a haber la concentración molar. ¿Sí? En moles por litro. Y la reacción química que vamos a tener en cuenta es la que estábamos comentando, donde A más B reacciona para producir C más D y C más D reacciona para producir A más B. Pues mire, originalmente la concentración de A, por ejemplo, va a tener un valor alto y de a poco va a ir cayendo, cayendo, cayendo hasta que se va a volver después constante. En el caso de B, también va a comenzar por aquí y va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que se va a volver constante. En el caso de C y de D, a ver, antes de eso, coloquemos aquí A. A ver, una preguntita. En el tiempo cero, cuando estamos comenzando todo, ¿cuánto cree que haya de C y de D? A ver, para explicarle el ejemplo. ¿Se acuerda que estábamos poniendo nuestro clavo que se va a poner al agua? Antes, usted soltó el clavo está cayendo ahí en cámara lenta, ¿cierto? Un parpadeo más y el clavo se va a entrar al agua. Pregunta, ese es el tiempo cero. ¿Cuánto de C y de D cree que haya? ¿Cuánto del clavo se habrá oxidado? Está a punto de entrar al agua, un parpadeo más y se va a meter al agua, así como en la película Matrix, no sé si la vio, y en cámara lenta, ¿cierto? ¿Qué dice usted? ¿Cuánto del clavo se habrá oxidado, jóvenes? A ver, veamos, aquí hay un comentario. 0, sí, correcto. En el tiempo 0 de la concentración de C, pues va a haber 0. No hay nada, porque recién se está encontrando ahí con B. Y luego va a ir aumentando, 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 hasta llegar a un equilibrio. Perdón, esto se nos torció mucho. Debería ser así. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con D? Pues con D va a pasar algo parecido. A ver, usemos este otro colorcito. Aquí, D va a estar, va a ir aumentando, 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 y al final se va a volver así, constante. En este tiempo va a ser el momento en que la reacción, este tiempo aproximadamente infinito, va a ser el momento en que logramos el equilibrio.
Y ahí es posible aplicar la ley de Gulber y Wabash. ¿Qué es lo que dice la ley de Gulber y Wabash? Tome nota, por favor. Regístrela en su cuaderno. Anote, por favor. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la ley de Gulber y Wabash? Dice, cuando una reacción ha alcanzado el equilibrio, cuando una reacción química ha alcanzado el equilibrio, la relación de la concentración molar, la relación de la concentración molar de los productos entre los reactantes, la relación de la concentración molar de los productos entre los reactantes es una constante. Es una constante. La relación de la concentración molar de los productos entre la de los reactantes es una constante. Es una constante. O sea, lo que nos dice Gulber y Wabash es productos sobre reactantes, es una constante. ¿Sí? Y mire, un tema que no hay que dejar de olvidar es que aquí van a ver estos numeritos que son los coeficientes, que son los que se utilizan para igualar la reacción, ¿cierto? Y planteando esta ecuación ya, la ley, en este caso como esta forma, le mostraré antes de explicar esto a la pizarra, pues lo que quieren sacar es la velocidad de reacción. La velocidad de reacción, la velocidad en la que va en este sentido y la velocidad que va en este otro lado, pues la velocidad es la derivada de la concentración con respecto del tiempo. Igual que lo que era la velocidad. ¿Se acuerda? La velocidad en física era delta X sobre delta T. En química ahora la velocidad va a ser delta concentración sobre variación de tiempo. Y la idea es que si sacamos derivadas, pues usted sabe que la derivada es la tangente a la curva, ¿cierto? Esta va a ser la velocidad 2. Y por aquí, ahí lo vamos a poner, va a ser la velocidad 1. Y nos muestra que cuando lleguemos al equilibrio, ambas velocidades van a ser iguales. ¿Sí? Entonces nos dice que la velocidad va a ser igual, nos dice Gulber y Wabash, a una constante por la concentración molar de A a la A por la concentración de B elevado a la B. ¿Qué tienen que ver este A y B? Son los coeficientes de igualación, ¿sí? Y la velocidad 2, la de retorno, va a ser igual a la constante por la concentración molar de C a la C por la concentración molar de D elevado a la D. Cuando alcanzamos el equilibrio, ¿sí? Se da cuenta que esto va para arriba, este va para abajo. En un momento de esos, las velocidades van a ser iguales. Ese es el momento del equilibrio. Y si estos dos términos son iguales, pues estos dos también, ¿no? Y vamos a tener, en este caso, esta ecuación. Constante por la concentración molar de A a la A por la de B elevado a la B es igual a la constante de la concentración de C elevado a la C y de D elevado a la D. Claro, como ambas velocidades van a ser iguales, ambos términos también lo son. Y si los acomodamos de forma organizada de esta forma, donde C y D va al numerador y A y B va al denominador y constante, esta constante pasa a dividir. ¿Y qué dice usted? Constante sobre constante, ¿qué es lo que tenemos, jóvenes? ¿Se acuerda de cálculo? Constante entre constante, ¿qué es lo que nos va a dar? No me diga qué pasó con cálculo. Constante sobre constante. A ver, aquí hay un comentario. Cero. No. ¿Cómo va a ser cero? Constante entre constante. Si ambas constantes son iguales, podría ser 1 inclusive. Constante entre constante. Si esto es 2, dividido entre 2 es 1. Pero ni siquiera las dos constantes son iguales. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pasó ahí con cálculo? Constante entre constante. ¿A qué es igual, jóvenes? Pues es igual a una nueva constante.
Es una nueva constante, a la cual le vamos a llamar K sub C. No es la constante de congelamiento. Por eso le había puesto Cong, ¿se acuerda? Esta es una constante. ¿Por qué C? Porque está en concentraciones. Donde voy a tener la concentración molar de C a la C por la concentración molar de D elevado a la D sobre la concentración molar de A elevado a la A y de la B elevado a la B. Así va a funcionar, ¿sí? En el entendido, en este caso, que este está elevado a la C, este está a la D, este es a la A, este es a la B. ¿De dónde vienen eso? Pues recuerda usted que esos son los coeficientes de igualación. ¿No? Y esta forma de corchete, así, no es nada más que una forma de explicar la molaridad. ¿Se acuerda usted que esta es la molaridad de C? A eso equivale. O sea, el hecho de ponerlo en corchete es la molaridad. Y tenemos molaridad de C elevado a la C por la molaridad de D elevado a la D sobre la de A elevado a la A y la de B elevado a la B. Dependiendo de las potencias que se requieran, ¿sí? Y este es el resumen de la ecuación o de la ley de Goulber y Wagash. Recuerde que Wagash nos decía la relación molar de los productos sobre los reactantes. Esa es la forma abreviada de escribir la ley de Goulber y Wagash. La forma abreviada dice productos sobre reactantes. Eso es la concentración molar de los productos entre la concentración molar de los reactantes. ¿Sí? Esa va a ser para nosotros. A ver, no se preocupe, no le complico más porque esto recién lo vamos a ver a detalle. Quiero verlo en una clase completa y demás. Sí quedemos ahí, pero antes de eso veamos lo del examen, ¿sí? El examen está programado el día 28 de mayo, ¿sí? Del 2022, por si acaso, ¿sí? Por si alguien cree que es al año. No, 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 es este año el examen, ¿sí? Los temas van a ser ley de conservación de la materia, la ley de proporciones constantes o también llamada la ley de Proust, igualación de ecuaciones, ¿se acuerda? Vimos igualación, método redox, método algebraico, método ion-electrón, ¿cierto? Adicionalmente van a ser de la parte de soluciones, molaridad, normalidad y demás. Y también propiedades coligativas de las soluciones, lo que aprendimos hoy, ¿cierto? ¿De acuerdo? En este caso, punto de ebullición, punto de congelamiento, ley de presión osmótica, todo eso. Todos estos temas son para el segundo parcial, que es el 28. El horario debe utilizarse el horario de clases para que no haya una discusión, ¿sí? De 10:30 a 12. De 10:30 a 11:30, usted tiene tiempo para dar el examen. De 11:30 a 12, que es nuestra clase, usted tiene tiempo para enviar. Tiene que enviar en formato foto a mi WhatsApp personal. Aquí tiene el número, ¿sí? Ahí me manda usted por foto su examen, ¿sí? Recuerde lo más importante, su nombre. Tiene que ir bien escrito. Apellido paterno primero, apellido materno después, y luego todos sus nombres que ustedes tienen, ¿sí? En este caso, los nombres, todo esto tiene que ir en mayúsculas y con bolígrafo. Solo su nombre, nada más. ¿Sí? Bueno, le pone paralelo, química, obviamente, ¿sí? Su nombre, ¿sí? Le va a dar ahí en mayúsculas y con bolígrafo. Lo demás, el examen, usted puede resolver con lápiz, con colores, con marcadores, con lo que se le ocurra, con bolígrafo, lo que quiera. Solo su nombre va de esa forma. Lo demás, usted haga como más le convenga y más le sea cómodo, ¿de acuerdo? El examen, primera pregunta.
30%. Segunda pregunta, 30%. Tercera pregunta, 35%. No van a ser exactamente esos temas, nada que ver esto, ¿cierto? Vamos a escoger ahí. Y su nombre, porque si usted le fija, 30 más 30 más 35 es 95, su nombre vale los 5% restantes. Si usted los coloca apropiadamente, coloca bien su nombre, pues va a ganarse 5 puntos. ¿Quiere una recomendación de mi parte? Mejor hágalo un día antes. No espere que el día del examen, si quiere esta misma tarde, si está un poco libre, hágase su hojita de examen, no le cuesta nada. Sí, ahí ya la tiene lista y para el día del examen ya la tiene. ¿No? Porque algunos dicen, ay no, ingeniero, no he puesto mi nombre porque era mucho poco tiempo en el examen. Sí, pero póngalo desde ahora. Su nombre no va a cambiar, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema que lo ponga desde ahora. Examen sin nombre no tiene valor, ¿cierto? ¿Ok? ¿Alguna consulta, por favor, hasta acá? ¿Todo está clarísimo? Hemos reiterado eso del examen, ¿no? Y la fecha. Nos dicen, pero por favor, si hay alguna consulta entre todos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está súper claro, ya está estudiando usted, ya está perfecto, ya está listo para el examen. Falta todavía. Y no estamos incluyendo el tema de equilibrio, ¿no? Eso va a ir para el final. ¿Sí? Me dicen, muchachos, ¿alguna consulta? ¿Todo está claro? Los temas, aquí están, pero no necesito repetirlos. Los tienes, los mando una foto. Sí, le mandaré una foto tal vez. Benjamín, no sé si lo lee, están escritos en la pizarra. ¿Los puede leer? Ahí están, ley de conservación de la materia, la ley de proporciones constantes de Proust, igualación de ecuaciones, soluciones, propiedades coligativas, las que acabamos de estudiar. Ahí están, ahí están. ¿Sí? ¿Alguna consulta más, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo está clarísimo? No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Sí? No quedó ningún problema. Elmer Tapia por ahí sí está. Por lo menos pregunte para el examen, ¿no? Ya que no contesta a veces en clases. Sí que sí. Ah, no, creo que no se metió a clases Tapia, creo que se salió. Bueno, le dimos esos datos de aceptación, pero bueno. También nuestro amigo André, tampoco está André, ¿qué habrá pasado? Supongo que tenía algo pendiente. ¿Sí? ¿No hay ninguna consulta, jóvenes? Sí, bueno, ya que nadie presentó ninguna consulta, pues quedamos ahí. En unos minutos más le paso la grabación de la clase, ¿de acuerdo? Ok, jóvenes, nos vemos. Hasta luego. Hasta el día lunes en clase. Hasta el lunes, Adelante. ingeniero. Hasta el Adelante, lunes. Vladimir. Tiene la mano levantada, Vladimir. Por favor, adelante. Tal vez se le ocurrió recién. Adelante, una consulta. Adelante, Vladimir. Ah, no, creo que no. Creo que se equivocó. Ok, perfecto. Nos vemos, jóvenes. Entonces, hasta el lunes. Cuídense mucho. Háganse vacunar. Usen su barbijo. ¿Sí? Nos vemos. Hasta el lunes, jóvenes. ¿Sí? Hasta el lunes. Hasta luego, muchachos. Nos vemos. Cuídense mucho.